Bueno, buenas tardes. Vamos a hacer un pequeño repasito de lo que habíamos hablado en la clase pasada cuando comenzamos a ver el tratamiento de la cardiopatía isquémica, para después dar lugar a todo lo que es el tratamiento farmacológico de la misma, que por suerte nuevamente se repiten varios de los fármacos que ya han estado viendo, quizás en usos que son similares, pero siempre, como les decimos, cuando ustedes tienen que explicar por qué es bueno, bueno, hay que referirse específicamente a la patología que queremos tratar. ¿Tá? Hablamos que la cardiopatía isquémica está dada por un desbalance entre la oferta y la demanda de oxígeno, ¿tá? Y por lo tanto hay zonas del miocardio, o sea, del tejido cardíaco, que tienen un pobre influjo de oxígeno y que por eso pueden morir, necrosarse. ¿Ah? ¿Qué determinaba? Bueno, el flujo sanguíneo, el trabajo cardíaco, ¿tá? Y la oferta o demanda cardíaca de oxígeno. Hablamos de que hay una parte que tiene que ver con el trabajo que está haciendo el corazón para dar la demanda, pero también tiene que ver con el metabolismo cardíaco, de un 25% más o menos de la demanda miocárdica de oxígeno del corazón está dada por la demanda metabólica del corazón. Y hablamos cómo se redistribuían, ¿sí? Los procesos metabólicos de forma de utilizar una menor cantidad de oxígeno. De ahí que en condiciones aeróbicas, ¿sí? Los ácidos grasos son los grandes proveedores de energía del corazón, pero eso hace que el gasto, la demanda de oxígeno, lo que se requiere de oxígeno para hacer el proceso de catabolismo de ácidos grasos para obtener ATP es grande. En cambio, cuando el corazón está en condiciones isquémicas, lo que hace es redistribuir, ¿sí? sus flujos metabólicos de forma de quizás gastar menos ácidos grasos para obtener ATP y gastar más glucosa. De esa forma, ¿sí? Obtienen una cierta cantidad de ATP, pero necesitando menor cantidad de oxígeno. Esa es una de las de los cambios que realiza el propio miocardio cuando se encuentra en condiciones isquémicas. ¿Tá? Hablamos que la manifestación más común de la isquemia es la angina, que es el dolor, también se lo conoce como angor. Dijimos que, bueno, ese flujo insuficiente de sangre da lugar a un metabolismo anaeróbico, y ustedes se acuerdan que el metabolismo anaeróbico de la glucosa puede llevar a la producción de lactato e hidrogeniones, y hablamos que, bueno, en parte ese dolor tiene que ver con la no capacidad de eliminación de lactato y de los hidrogeniones, lo cual lleva a esa contracción desmedida del corazón, que, bueno, en los casos más graves terminan dando lugar a un infarto. ¿Tá? En general, las personas reportan que la opresión es a nivel del pecho, a veces del cuello y del hombro izquierdo, pero como ven ahí, las expresiones a nivel clínico pueden ser muy variadas. ¿Ah? Dijimos que la isquemia podía ser, tener como diferentes estadios. La más común, por suerte, ¿no? La que no produce angina, o sea, no produce dolor, ¿tá? Cuando la actividad física es la común, ¿sí? Pero en la medida que avanzamos en los grados, lo que tenemos son los pacientes más limitados, porque frente incluso al reposo, como es el grado 4, el paciente puede llegar a tener dolor opresivo a nivel retroesternal, eh, de forma manifiesta, ¿no? Sin hacer absolutamente nada. ¿Ah? Y después hablamos, ¿sí? De que la angina se manifestaba también de diferentes formas, ¿sí? Porque tiene diferentes etiologías. ¿Ah? Habitualmente, la forma como más común de angina, o mejor dicho, la forma más común de isquemia, responde a procesos ateroscleróticos, como dice el primero, ¿tá? La angina estable, ¿sí?
en la cual lo que ocurre es que el paciente tiene niveles de lípidos elevados, con ellos se forman placas de ateroma, y las placas de ateroma terminan reduciendo la luz de las coronarias. Acuérdense que las coronarias son los vasos que terminan alimentando al tejido cardíaco. Entonces es súper importante, obviamente, que su luz no se achique, porque es de donde le llega alimento y oxígeno. Entonces, si hay un bloqueo aterosclerótico de las coronarias, obviamente ese tejido es isquémico, o sea, tiene baja oferta de oxígeno, y de ahí puede aparecer la angina. El caso entonces más común es este bloqueo aterosclerótico, ¿está? Pero hay que tener en cuenta, ¿sí?, que además de la aterosclerosis hay otras patologías que pueden llegar a dar manifestaciones de isquemia, ¿tá?, que son la hipertrofia del miocardio. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos de que cuando el miocardio se hipertrofia, o sea, se agranda, por ejemplo, frente a un proceso de insuficiencia cardíaca, el aumento del tejido muscular no va acompañado con suficiente cantidad en el aumento de vasos que perfundan ese tejido? Entonces, la hipertrofia miocárdica también puede llevar al paciente a una isquemia, ¿tá? Hay procesos más complicados aún, como son la estenosis aórtica, o sea, una disminución en la luz de la aorta que lleva a que haya menor perfusión a nivel tisular. Las cardiopatías dilatadas, ¿tá?, que también van bastante de la mano con lo que son las hipertrofias miocárdicas, y que también tienen que ver con la dilatación de la musculatura miocárdica, ¿tá? Y hay otros eventos que no están dados por las placas de ateroma, pero que sí también producen oclusión, que son los procesos procoagulatorios, ¿tá? La hipertrombicidad, o sea, la hiperreactividad de la cascada coagulatoria que lleva a la formación de trombos, ¿tá? Cuando la angina es estable, ¿tá?, ese bloqueo aterosclerótico, ¿sí?, si bien siempre es complejo, ¿tá?, está como relativamente, si se quiere, bajo control. Hay que pensar que cuando yo tengo una placa de ateroma, lo que le ocurre a los vasos es que son menos sensibles a los estímulos vasodilatadores, por ejemplo. Entonces, cuando ciertos lugares del miocardio deberían recibir un mayor flujo, no lo reciben porque el endurecimiento coronario provocado por la placa de ateroma no se lo permite, ¿tá? Entonces no permite muchas veces las redistribuciones de flujo, por ejemplo, en los momentos de ejercicio, ¿tá? La angina inestable, bueno, voy a hacer un comentario. La angina de esfuerzo, ¿tá?, que está muy relacionada con la angina estable, tiene que ver con eso, ¿no? Con el no poder como reacomodar el flujo coronario a el ejercicio. Entonces, ¿sí?, es una angina que está inducida por el ejercicio, pero las arterias coronarias no pueden acomodar, ¿sí?, el flujo, y entonces no pueden alimentar adecuadamente al miocardio. Desde el punto de vista de la inestable, que es cuando se da la rotura de la placa de ateroma, ¿tá?, el gran riesgo ahí es la oclusión, ¿no? O sea, una placa de ateroma se desprende, entra en circulación, y es algo así como pensar que también es como cuando se forma un coágulo, ¿no? Tenemos la posibilidad de obstruir de todo el flujo coronario, y obviamente eso es un proceso muchas veces que reviste una gran gravedad, ¿tá? La angina variable es de las más difíciles de tratar, se la conoce también como angina de Prinzmental, ¿tá?, que es un dolor que ocurre, ¿tá?, por vasoespasmos coronarios que no están relacionados con actividad o no actividad. Simplemente ocurren vasoespasmos, y al bajar la luz coronaria, eso hace que la irrigación a nivel miocárdica disminuya de forma brusca, y estamos en un proceso isquémico de forma aguda, y muchas veces eso se relaciona con el dolor en el pecho. Y el paciente en realidad
no lo asocia a nada diferente, ¿tá? Que haya hecho. Simplemente está una disfunción de los estímulos vasodilatadores y vasoconstrictores a nivel coronario, ¿tá? Y bueno, obviamente, la angina más grave de todas es el infarto de miocardio, ¿tá? El cual, bueno, implica, ¿no? En el caso del infarto, la muerte de un tejido, y cuando el infarto es masivo, o sea, cuando agarra una superficie muy grande, se le llama ataque cardíaco, y bueno, ese ataque cardíaco puede terminar en la muerte del paciente, ¿tá? Entonces, repasando un poquito esto, que era lo que habíamos visto hasta la clase pasada, ¿sí? Bueno, entonces, la etiología más común de la isquemia, entonces, es la aterosclerosis, o sea, los depósitos de colesterol y ácidos grasos, ¿sí?, en las arterias. En este caso, además, se le agregan como factores de riesgo otros que ustedes ya conocen: la hipertensión, la obesidad, el tabaquismo y el estilo de vida sedentario, ¿tá? Acá, simplemente para mostrarles, ¿sí?, la diferencia, o sea, que este es un proceso como otros de los que ocurren en las patologías cardíacas, que es un proceso que se puede dar de forma lenta pero sostenida, ¿tá? Entonces, el depósito de placa de ateroma, ¿sí?, puede agrandarse, puede mantenerse hasta acá, y ahí estaríamos en el caso de una angina estable, pero en el momento en el que hay rotura, ¿sí?, de la última placa endotelial, ¿sí?, el endotelio vascular, en ese momento estamos hablando de una angina inestable, ¿sí? Porque primero, que la rotura de cualquier vaso siempre va a activar al sistema, a la cascada de la coagulación, ¿sí?, como lo vamos a ver cuando veamos coagulación. Eso de forma primordial, pero además, si la rotura es muy grande, esta placa de ateroma puede liberarse a circulación y, lo que decíamos, puede ocluir el flujo coronario, ¿tá? Bueno, acá un poco de la descripción de eso, pero no quiero entrar en tanto detalle. La angina variable o la de Prinzmental, que es la de los vasoespasmos, no tiene una causa conocida, y entonces es a veces mucho más complejo tratarlo. Hay sí dos factores de riesgo que están muy relacionados, que son el tabaquismo de nuevo, y en algunos casos se asocia con el estrés, ¿no? Nuevamente, capaz que no hay un estrés físico, porque la persona no está realizando ejercicio, pero de todas formas sí existe un estrés de tipo psicológico, en el cual el paciente experimenta una disminución de la luz, ¿no?, por vasoconstricción, y con ello una disminución de la oferta de oxígeno. Bueno, oferta y demanda miocárdica de oxígeno. Conociendo qué cosas trabajan en la oferta y qué cosas en la demanda, es que nosotros podemos ver cómo trabajar a nivel farmacológico con los diferentes grupos, ¿tá? Si nos centramos en la parte de... Opa, esto me quedó, antes estaba animado y ahora ya apareció todo, pero la oferta de oxígeno, ¿tá?, está dada por el flujo coronario, ¿sí? Digo, hablando de las cosas como más grandes y que sobre todo nosotros a nivel farmacológico podemos trabajar de forma más directa. El flujo coronario obviamente está determinado por el calibre de las coronarias, que tiene dos grandes factores que lo pueden condicionar, que son el control neurohormonal, o sea, aquellos controles que determinan vasodilataciones y vasoconstricciones, y los controles metabólicos. Pero a su vez, la oferta de oxígeno también puede estar modificada por la viscosidad de la sangre, y todo lo que tiene que ver con lo que acabamos de hablar, de
estados, por ejemplo, de hipertrombicidad, o sea, un aumento de la capacidad de formar trombos, ¿tá? Y lo otro que es súper importante, ¿tá? Que tiene que ver con el gradiente de perfusión, ¿tá? Como siempre decimos, para que haya salida, en este caso de oxígeno, ¿tá? Desde la sangre hacia los tejidos, el gradiente de perfusión, ¿sí? Tiene que ser positivo. ¿De qué depende el gradiente de perfusión? De la presión aórtica y de la presión telediastólica, ¿tá? Del ventrículo izquierdo. Entonces, si yo tengo una gran diferencia entre ambas presiones, ¿tá? Entre la presión aórtica y la presión telediastólica, ¿sí? El grado de perfusión es mejor. En cambio, si la diferencia entre esas presiones es muy poca, ¿tá? La capacidad de perfundir que tiene el oxígeno es muy baja. ¿De qué depende esa perfusión, esa presión telediastólica? Bueno, de la distensibilidad del ventrículo y del volumen ventricular. O sea, cuando el volumen ventricular y la distensibilidad del ventrículo son más bajas, la presión telediastólica es más baja y por lo tanto la diferencia entre esa presión y la presión de la aorta es más grande, por lo tanto la perfusión es mejor. ¿Tá? Entonces yo voy a poder también modificar la oferta de oxígeno si logro que la presión telediastólica sea lo más baja posible. ¿No? Y después, obviamente, otra cosa que condiciona es el tiempo de perfusión, ¿sí? ¿Cuándo se perfunde el corazón? O sea, ¿cuándo se alimenta? En diástole. O sea, que si yo tengo un corazón con una frecuencia cardíaca muy elevada, ¿tá? Lo que ocurre es que hay, ¿no? un cambio rápido entre sístole y diástole. En cambio, cuando yo tengo una frecuencia enlentecida, lo que ocurre es que el tiempo de diástole es mayor y eso hace que el corazón se perfunda mejor. ¿Tá? Entonces, sobre todos esos parámetros ahí mencionados, es que uno puede trabajar cuando trabaja sobre la oferta. ¿Tá? La demanda miocárdica de oxígeno, ¿tá? También va a estar condicionada por la parte de la frecuencia. O sea, un corazón que está trabajando rápido, obviamente necesita mayor cantidad de oxígeno para mantener ese trabajo de forma aeróbica. La contractilidad, ¿sí? Ese corazón, ¿no? Si necesita contraerse más veces por minuto, obviamente va a demandar, pero además también nuevamente la tensión de la pared. ¿Por qué? Porque cuanto más tensión haya en la pared del ventrículo, ¿sí? Más fuerza tiene que hacer el corazón para poder eyectar. Entonces, sobre todas estas cosas es que vamos a ver que trabajan los fármacos que se utilizan en isquemia. Y algunas de las clases vamos a ver que son capaces de trabajar en más de uno de ellos. ¿tá? Cuando las clases eran presenciales y llegábamos a este punto, en realidad yo les pedía que me fueran contando de los fármacos que ustedes ya sabían, cuáles sabían que podían llegar a ser de utilidad en cada uno de estos factores. ¿tá? Bueno, la profilaxis de la isquemia, obviamente, en muchos casos está dada por tratar de bajar los niveles de lípidos. ¿tá? Y ahí tenemos a las estatinas, que son como la vedette de los hipolipemiantes, seguidos por los nitratos, la niacina y las resinas. ¿tá? Entonces, de esa forma, yo lo que trato de mantener una luz más grande de las coronarias y por lo tanto estoy mejorando la oferta. Lo mismo ocurriría con los antitrombóticos. O sea, si la angina, o mejor dicho, la isquemia, está relacionada con un proceso de hipertrombicidad, bueno, un antitrombótico, ya sea un anticoagulante o un antiagregante plaquetario, y en el caso más agudo un fibrinolítico, pueden mejorar la oferta de oxígeno.
Los fibrinolíticos se usan cuando ya el trombo está formado y yo de forma aguda trato de deshacerlo para que el corazón no quede totalmente isquémico y la persona infarte. Los anticoagulantes y los antiagregantes tratan, sí, sobre todo la parte más profiláctica. Los fibrinolíticos en general cuando ya está instaurado el trombo y son en procesos más agudos. Ustedes saben, ¿sí?, que hay tratamientos no farmacológicos de la angina, que son las colocaciones de los stents, que tienen que ver con eso, ¿no? Acá tenemos una coronaria, ¿sí?, engrosada. Lo que se hace es una incisión del catéter, que en general se hace en la zona inguinal, no son operaciones a corazón abierto como se hacían antes. Se infla este globo y se coloca esta malla. Esa malla lo que hace es tratar de mantener la luz, dejando, ¿sí?, a los costados la placa de ateroma. En general son procesos que tienen un riesgo bastante más reducido que las operaciones a corazón abierto. Lo que tienen es que en algunos casos, ¿sí?, esos procesos ateroscleróticos o de hipertrombicidad se pueden llegar a instaurar alrededor de la malla y nuevamente dar lugar a una disminución de la luz. O sea que la colocación de un stent no significa que la persona después no tenga problemas oclusivos. Ay, perdón. ¿Sí? La otra cosa que a veces ocurre es hacer un puente, pero eso ya implica una operación a corazón abierto, que es una revascularización, en el cual, ¿sí?, esto negrito que aparece acá es esta coronaria, está tapada, entonces lo que se hace es se hace un puente aortocoronario tratando de sacar, o sea, de anular, ¿sí?, este pedazo de coronaria que quedó ocluido y que la sangre, ¿sí?, vaya por aquí. Pero es un proceso más complejo. Bueno, entonces, lo que vamos a pasar a ver ahora es los antianginosos. Entonces, podemos trabajar, ¿sí?, en el flujo, ¿sí?, coronario y en el consumo de oxígeno. En general, si nosotros pensamos en el consumo de oxígeno, tenemos que tratar de trabajar en estas 4 cosas. En la frecuencia cardíaca, en la contractilidad, en la poscarga y en la precarga. Si yo logro disminuirla una o varias, estoy trabajando en la demanda de oxígeno, en el consumo de oxígeno por parte del corazón. Mientras que si trabajo a nivel del flujo coronario, bueno, tenemos la parte, como dijimos, ya sea de anticoagulantes, antiagregantes o hipolipemiantes, pero a su vez puedo tratar de dar fármacos que sean vasodilatadores, ¿sí?, a nivel, por ejemplo, de las coronarias. Vamos a empezar con los nitratos. Los nitratos ustedes ya los vieron con Marta, ¿sí? Los nitratos son un grupo que no es homogéneo. Tenemos por un lado a la nitroglicerina y por otro lado al mono y al dinitrato de isosorbide. El dinitrato es un profármaco del mononitrato, ¿sí? Y en ese caso lo que tenemos es
estructuras que son capaces de dar lugar a la formación, ¿sí?, de óxido nítrico, y el óxido nítrico es un potente vasodilatador porque activa, como dice ahí, la guanilato ciclasa, aumentando el GMP cíclico, y el aumento de GMP cíclico lo que hace es termina desfosforilando la cadena liviana de miosina y con eso produce la vasodilatación. ¿Ah? Desde el punto de vista, entonces, de lo que ocurre habitualmente en las células endoteliales, lo que decimos es el óxido nítrico, y en el caso de los nitratos, la liberación termina dando todo este proceso, como dice acá, que provoca, ¿sí?, la desfosforilación de la cadena liviana de miosina, y eso provoca la relajación. ¿Tá? Lo que ocurre, como les decía, se llaman nitratos a grupos farmacológicos que son disímiles. ¿Tá? En el caso, por ejemplo, del nitroprusiato, ¿tá?, el nitroprusiato tiene la capacidad de liberar, ¿sí?, el óxido nítrico de forma espontánea. ¿Tá? Mientras que los otros nitratos, los nitratos orgánicos, la nitroglicerina, el mono y el dinitrato de isosorbide, ¿tá?, lo que hacen es tener, ¿sí?, una reacción enzimática, ¿tá?, que está mediada por el glutatión. ¿Tá? Esa reacción orgánica, ¿tá?, como que está acá los grupos nitrosotiol, ¿tá?, dados por el glutatión, ¿sí?, lo que determinan es la formación de compuestos derivados, ¿tá?, nitroso, con la posterior recién liberación de óxido nítrico, que termina haciendo esto que es la estimulación de la guanilato ciclasa y, bueno, la desfosforilación de las cadenas livianas de miosina. ¿Tá? A su vez, dentro de los nitratos, nosotros tenemos nitratos de acción corta, ¿tá?, la nitroglicerina, ¿tá?, y el aminnitrato. El aminnitrato no está en Uruguay, pero la nitroglicerina sí. Y después los de a duración más larga, como son los monodinitrato de isosorbide. ¿Tá? ¿Qué pasa con los que son de corta duración? Bueno, muchas veces lo que se hace es, como yo necesito que el paciente tenga una duración de acción de muchas horas por día, bueno, lo que se determina es cambios en la parte farmacéutica que permitan una liberación sostenida. De ahí que se administren, por ejemplo, en parches, o que se hable de formas farmacéuticas orales de liberación sostenida. ¿Tá? Entonces, en ese caso, yo lo que hago es, lo puedo llegar a utilizar como profilaxis. ¿Tá? La nitroglicerina de forma aguda se utiliza, por ejemplo, si el paciente entra infartando, ¿no? O sea, ya tiene un proceso isquémico en proceso. ¿Tá? En cambio, si yo necesito tener al paciente con nitroglicerina de forma profiláctica para que no tenga un proceso de angina, entonces en ese caso voy a necesitar una forma farmacéutica que me lo permita administrar 1 o 2 veces al día. ¿Tá? Con el mono o el dinitrato isosorbide es al revés. Ellos tienen una acción más larga, ¿tá?, y en el caso de que yo lo quiera administrar en un proceso agudo, ¿no?, el paciente está con una angina muy grave, lo que hago es administrar los comprimidos de forma sublingual, de forma que la entrada sea rápida, obviamente el metabolismo mucho menor, y con eso soy capaz de provocar vasodilataciones mucho más rápidas y que salvan al paciente del infarto. ¿Tá? Bueno, esta es algo parecido, ¿tá? Y como se darán cuenta, a mí me gustan mucho los esquemas, yo les pongo muchos esquemas que a veces son de lo mismo, pero no es que haya tanta diferencia en ellos. Lo que tiene acá, ¿sí? Bueno, lo que dijimos, el nitrosotiol, que está dado por los grupos glutatión, la formación,
¿tá? Y tenemos todo lo que tiene que ver con la cadena liviana de miosina y su relajación, ¿tá? Y acá les agrega, por ejemplo, otras drogas antianginosas, como son los bloqueantes de los canales de calcio, que a la larga terminan teniendo el mismo efecto, ¿verdad? Porque todos sabemos que si yo bloqueo los canales de calcio, tipo L a nivel vascular, disminuye la cantidad de calcio intracelular, eso modifica la calmodulina y la calmodulina a la larga también termina modificando este proceso y desfosforilando para que pase a la cadena liviana de miosina desfosforilada y haya relajación. ¿Tá? Entonces, en realidad ahí hay un par de mecanismos de acción un poco diferentes. ¿Tá? Bueno, en esta, algunos otros mediadores. ¿Tá? A concentraciones más bajas, ¿tá? Los nitratos son venodilatadores. ¿Tá? A concentraciones más altas son arteriodilatadores. ¿Tá? Entonces, ¿cómo trabaja esto sobre la oferta o sobre la demanda miocárdica de oxígeno? Bueno, a concentraciones bajas, la venodilatación lo que termina disminuyendo es, obviamente, la precarga, ¿no? Y la precarga lo que termina haciendo es que haya una disminución del tamaño ventricular. ¿Tá? Esa disminución del tamaño ventricular, ¿tá? Al final del tiempo de diástole, ¿tá? Disminuye la tensión de la pared ventricular, ¿se acuerdan? Y la tensión de la pared ventricular lo que determina es que haya una menor demanda miocárdica de oxígeno. ¿Ah? A concentraciones mayores, ¿tá? En los cuales se da no solo la venodilatación, sino la arteriodilatación, ¿tá? La arteriodilatación determina acá, como dice, la reducción de la poscarga, ¿tá? Y eso está bueno, porque implica que el corazón tiene que hacer menos fuerza para eyectar, ¿no? Sangre a través del ventrículo izquierdo, ¿sí? ¿Qué ocurre con la arteriodilatación? Bueno, que puede llegar a dar lugar a una baja de presión arterial, y la baja de presión arterial puede dar lugar a una respuesta simpática refleja, lo cual aumentaría la demanda miocárdica de oxígeno. O sea que, dentro de todo, hay que tener en cuenta, ¿sí?, que no nos podemos pasar de arteriodilatación. ¿Tá? Y lo otro que está muy estudiado, y es que los nitratos tienen como diferencias después en su capacidad de dilatar. ¿Tá? ¿Dilatar por qué? Bueno, porque lo que se dice es, no se los considera, si bien acá en una diapo aparece, pero está, porque conseguí ese esquema, pero no vamos a decir, no está del todo bien, no se los considera dilatadores coronarios directos, o de las coronarias como más pequeñitas, ¿tá? Se dice que tienen la capacidad, ¿tá?, de redistribuir el flujo coronario a las zonas subendocárdicas isquémicas. ¿Tá? La isquemia, como sí, o sea, el tener un bajo flujo de oxígeno, ¿tá?, lo que hace es aumentar o tratar de aumentar, ¿sí?, el estímulo vasodilatador coronario para que aumente el flujo coronario y entonces se autoajusta, ¿no? Eso es lo que le pasa al corazón. O sea, tiene poco oxígeno y dice, bueno, yo vasodilato para poder mejorar la perfusión coronaria. ¿Qué ocurre con las placas de ateroma? Bueno, lo que les decía, aunque el corazón esté recibiendo señales dilatadoras, las placas de ateroma lo que impiden es que esas dilataciones se den, ¿tá? Y sobre todo, si la estenosis, ¿sí?, o sea, si la disminución de la luz coronaria es muy alta, ¿tá?, la vasodilatación que sería necesaria para mantener un flujo saludable
es muy grande, y eso no se da durante la isquemia, ¿tá? Entonces, lo que ocurre es como una redistribución, ¿tá? Porque esa estenosis coronaria que disminuye el flujo sanguíneo hacia las zonas subendocárdicas, que son las que están sometidas sobre todo a mayor presión en los momentos de sístole, ¿tá? Los nitratos tienden, ¿sí? A regular, no directamente a dilatar, sino a regular, ¿tá? Y a prevenir como ciertas vasoconstricciones, sobre todo de las grandes arterias, de los grandes vasos epicárdicos, para que haya una regulación hacia las coronarias que permita un suficiente flujo coronario de alimentación. Es un proceso muy complejo, por eso nosotros simplemente les ponemos esta frase: redistribución del flujo coronario a zonas subendocárdicas isquémicas, ¿tá? O sea, los nitratos no son vasodilatadores coronarios de las pequeñas coronarias, ¿sí? Sino que sobre todo tienen capacidad de regular los flujos coronarios de las coronarias con mayor... o sea, con mayor capacitancia, que se dice que son las coronarias como más grandes, ¿tá? Entonces, cuando hacemos la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo de acción de los nitratos? Bueno, tienen la capacidad de actuar sobre la oferta y sobre la demanda, ¿tá? La demanda miocárdica de oxígeno, ¿tá? Disminuye porque disminuye la precarga, y con la precarga disminuye la tensión de la pared ventricular, ¿sí? Y además aumentan la oferta porque provocan esta redistribución del flujo coronario hacia las zonas isquémicas, ¿tá? O sea que pueden actuar a nivel de ambos parámetros que regulan la correcta perfusión del corazón mientras trabaja de forma correcta. ¿Ah? Bueno, una de las vamos a decir, del óxido nítrico que aumenta el GMP cíclico, ¿sí? Lo otro que puede aumentar el GMP cíclico es inhibir, ¿sí?, a la fosfodiesterasa 5. ¿tá? Y esto lo vamos a ver porque es una interacción de los nitratos con otros fármacos que son inhibidores de esta fosfodiesterasa y que pueden llegar a determinar, ¿sí?, un aumento demasiado elevado del GMP cíclico y con ello una respuesta simpática refleja muy exacerbada y el paciente puede llegar a tener un infarto. ¿tá? Si bien nadie va a decir que los nitratos son antiagregantes, ¿tá? Pero hay que tener en cuenta que el aumentar este GMP cíclico también tiene cierta acción sobre las plaquetas, ¿tá? Y la parte de agregación plaquetaria. ¿tá? Bueno, entonces acá lo que les decía, ¿sí? Dilatan vasos venosos de capacitancia, o sea, los grandes vasos, ¿tá? Reducen el retorno venoso, ¿sí? Y con eso van a disminuir la tensión de la pared ventricular y con eso se reduce la demanda, ¿tá? Pueden llegar a dilatar arteriolas y con eso disminuyen la poscarga, lo cual obviamente también alivia el corazón del trabajo. Y lo que les decía acá, vieron que acá dice dilatan en la zona isquémica. Bueno, acá todos los años tengo que poner cartelito, todos los años me olvido, que lo que tienen que realmente decir es provocan una redistribución de flujo hacia la zona subendocárdica isquémica. Eso es lo que hacen los nitratos, no es dilatar directamente las coronarias de una forma tan lineal como si hacen otros vasodilatadores. ¿tá? Dijimos que no como pasa con el nitroprusiato, ¿tá?
los nitratos necesitan una activación enzimática. Y esa activación enzimática se da a través de la formación de nitrosotiol, que tiene lugar por grupos tioles que están dados por el glutatión. ¿Tá? ¿Qué ocurre cuando los nitratos son administrados durante 24 horas? Las reservas de glutatión se ven depletadas y la depresión de estas reservas hace que en realidad los nitratos no puedan formar nitrosotiol y por lo tanto pierdan actividad. ¿tá? Entonces se dice que se genera tolerancia a los nitratos. De ahí que los pacientes tengan que estar ciertas horas del día, que se consideran horas de descanso, sin nitratos, para que se resintetice nuevamente el glutatión de forma de poder activar nuevamente a los nitratos. Entonces, por ejemplo, el paciente, en lugar de 3 tomas diarias, se le hacen 2 tomas diarias o se le hace, por ejemplo, un parche de nitroglicerina hasta la hora 14 o la hora 16 y después se deja al paciente libre de parche por el resto del día. ¿tá? La aplicación, el momento de aplicación o de uso de nitratos va a estar muy relacionado con el tipo de angina que tenga el paciente. ¿tá? Porque obviamente si tiene anginas nocturnas ¿tá? o dolores nocturnos a nivel ¿no? retroesternal, yo le voy a dar los nitratos de noche. ¿sí? En cambio, si el paciente presenta dolores con la actividad física, bueno, le voy a prevenir los procesos de isquemia durante el día. ¿tá? Pero lo importante es que en algún momento del día el paciente esté libre de nitratos. ¿tá? Bueno, tienen un gran efecto de primer paso, ¿sí? como ustedes ya saben, ¿tá? Y eso hace que, por ejemplo, ¿no? cuando yo quiero una acción rápida y aumentar la biodisponibilidad, lo pueda dar ¿sí? De forma sublingual, ¿tá? La nitroglicerina, por ejemplo, ¿tá? La sublingual hasta el año pasado, no sé, este año no lo chequeé, pero no había en Uruguay esta sublingual. Lo que sí había eran sistemas de entregas sostenidas para mantener los niveles sistémicos constantes. Un parche al día que permanece entre 12 a 14 horas. ¿tá? Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en los parches de nitroglicerina hay algunos que se pueden cortar y otros que no. Porque hay parches de matriz homogénea, bueno, que tienen pegamento a lo largo de todo el parche y que el paciente no puede, de acuerdo a lo que le diga el médico, hacer un uso fraccionado del mismo, y hay otros parches que están pensados como para pegarse en su totalidad. Hay que tener en cuenta, ¿no? que se debe tratar de cambiar el lugar del parche, bueno, porque reacciones de hipersensibilidad al pegamento y una cantidad de cosas, pero bueno, eso tiene que ver más bien con la parte de mejorar la adherencia al paciente para que tenga menor cantidad de molestias posibles. ¿tá? Y la otra que se usa de forma aguda es la administración por bomba, ¿tá? protegida de la luz porque se degrada, pero en general obviamente esto se da en el paciente internado y en algún proceso agudo. ¿tá? Bueno, acá apareció una de las interacciones. ¿tá? Como decíamos acá, bueno, en condiciones normales, el endotelio es el que libera el óxido nítrico, ¿tá? por la óxido nítrico sintasa, ¿tá? para que éste llegue al músculo liso, ¿tá? y ese óxido nítrico en el músculo liso es el que estimula la guanilato ciclasa para que haya aumento de GMP cíclico, y eso da la desfosforilación de la cadena liviana de miosina y promueve la vasodilatación. ¿tá? El sildenafil, nombre comercial Viagra, ¿tá? inhibe a la fosfodiesterasa 5. ¿tá? O sea que también puede llegar a provocar el aumento de GMP cíclico. ¿tá? Y esa es una interacción muy importante de los nitratos, porque
aumentar mucho el GMP cíclico provoca una gran vasodilatación y por lo tanto una respuesta simpática refleja, ¿tá? Y esa respuesta simpática refleja es la que ha determinado, ¿sí?, que hombres que habiendo tomado sildenafil, sin hacer consulta al médico, ¿no?, al cardiólogo, hayan terminado con un infarto agudo de miocardio, ¿tá?, justo antes de mantener relaciones sexuales. Hay un infarto que puede terminar simplemente, bueno, siendo eso, un infarto y hospitalizado, y hay personas que han terminado muertas, ¿tá? Entonces es una interacción súper importante de los nitratos que tiene que ver con esto. Les diría que antes era una interacción que nosotros en general veíamos en hombres adultos cercanos como a lo que se conoce como la andropausia, ¿no? Vamos a decir, el proceso paralelo a la menopausia en la mujer. Hoy en día son cada vez más los adultos más jóvenes que usan sildenafil para mejorar su performance sexual. Y siempre hay que tener en cuenta eso, la capacidad de interacciones y la reacción adversa más grave que pueden llegar a dar. ¿Tá? Los nitratos de orgánicos, el mono y el dinitrato de isosorbide, ¿tá? Bueno, el mononitrato es el activo y el dinitrato se transforma en mononitrato, tienen la capacidad de tener como tienen una semivida más larga, tienen un tiempo de acción más prolongado, ¿sí? Eso determina, ¿tá?, que se puedan administrar cada más horas. Hay presentaciones LP que todavía no están en nuestro país, ¿sí?, pero que determinan, ¿sí?, obviamente una mejora siempre en la adherencia, ¿tá? La administración puede ser oral, como dijimos, para el tratamiento profiláctico, pero en el caso, ¿sí?, de querer una acción mucho más rápida, puede incluso llegar a ser sublingual, ¿tá? Bueno, los usos, no nos vamos a poner, porque nadie les va a preguntar a ustedes si van a preferir nitroglicerina o mononitrato o dinitrato en este tipo de angina o en este otro, ¿tá? No es parte de lo que nosotros pretendemos que ustedes puedan contestar, ¿tá?, porque nosotros no prescribimos, o sea que no es algo que se les vaya a preguntar. Si le preguntamos, dependiendo, ¿no?, hacemos una descripción del paciente, es por qué está usando un nitrato, ¿tá? Y bueno, puede ser por una angina, por lo que acabamos de ver, o también acuérdense que en insuficiencia cardíaca, lo vieron con Marta, que también se pueden llegar a usar nitratos para sacar al paciente, sobre todo en los cuadros más agudos, ¿tá? Los efectos adversos que tienen los nitratos, vamos a decir, el más común, pero además el más conocido y el que mejor se puede prevenir, son las vasodilataciones agudas, ¿tá?, que pueden provocar desde hipotensión ortostática, lo que dijimos, ¿no?, el paciente trata de incorporarse y es como que siente un cierto mareo porque la vasodilatación provocada por el fármaco no permite como una redistribución y vasoconstricciones rápidas para mejorar el flujo a nivel del sistema nervioso central, ¿ah? Y nuevamente hay que educar al paciente en el uso de este tipo de fármacos. La taquicardia refleja, también por la gran vasodilatación, despertar al sistema simpático para regular la presión. Las cefaleas pulsátiles, ¿se acuerdan que hay algún tipo de cefaleas que está dada por vasodilataciones, por ejemplo, a nivel meningio? Entonces, pulsátiles porque tienen esa sensación, el paciente tiene como esa sensación de que le pulsa la cabeza, y en general el mayor alivio está dada por ejercerse presión, ¿no? Y de ahí, por ejemplo, que muchas veces se usen derivados ergóticos para ese tipo de cefaleas o migrañas que tienen que ver con vasodilataciones, teniendo en cuenta que a su vez los derivados ergóticos son bastante complejos de manejar, ¿no? Y ni que hablar en un paciente con problemas cardíacos. Y lo otro que ocurre es las vasodilataciones a nivel de cara,
que dan esa sensación de calor y de rubor. ¿Tá? La generación de tolerancia hay que manejarla bien para que no se dé. ¿Tá? Y lo otro que pueden llegar a producir a grandes dosis, por frente a la mayoría de los pacientes no les ocurre, es producir metahemoglobinemia y cianosis. ¿Tá? Pero no son de los efectos adversos más comunes, por suerte, en los pacientes con tratamiento crónico. ¿Tá? Hasta acá, ¿alguna consulta de los nitratos? Creo que es más bien, fue como un repaso, ¿no? Porque ustedes esto ya lo habían visto con Marta. Si quieren me contestas por el chat, si no quieren activar los micrófonos. No hay ninguna duda. Ah, perfecto. Contesta la vocera del grupo. Muy bien. Beta bloqueantes, chiquilines. Era evidente que si nosotros tenemos que bajar la demanda miocárdica de oxígeno y tenemos que trabajar sobre el trabajo cardíaco, el trabajo del corazón, aquellos fármacos que bajen, ¿sí?, el trabajo del corazón están en primera línea. Y los beta bloqueantes son unos. ¿Por qué? Porque disminuyen la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la contractilidad. O sea, son cronotrópicos negativos, son inotrópicos negativos y bajan la presión arterial. ¿Tá? Todo eso resulta en una demanda miocárdica de oxígeno disminuida. Ahora, si yo bajo la frecuencia cardíaca, ¿qué ocurría con el tiempo de perfusión? ¿Se acuerdan? El tiempo de perfusión, o sea, el tiempo en el que el corazón se alimenta, ¿tá? Si la frecuencia cardíaca es baja, ese tiempo aumenta. Entonces, los beta bloqueantes terminan no solo influenciando la demanda miocárdica de oxígeno, sino también terminan influenciando la oferta, porque aumentan el periodo de diástole y con ese periodo de diástole aumentado, el corazón se alimenta más y mejor. ¿Tá? Entonces, es súper importante tener en cuenta que entonces los beta bloqueantes tienen la capacidad de modificar ambos, oferta y demanda. Desde el punto de vista de las combinaciones que se dan, ¿sí?, en la terapia, ¿tá?, el gran efecto adverso de los nitratos, dijimos que eran las taquicardias reflejas, o sea, condicionadas por una gran bajada de presión arterial que terminaban despertando al simpático y con esa dan lugar a el aumento, ¿sí?, de la frecuencia. Y si aumentábamos la frecuencia, aumentábamos, ¿sí?, nuevamente la demanda. Entonces era parte de lo que no queríamos. ¿Qué sucede si yo combino a los nitratos con los beta bloqueantes? Bueno, como bloqueo, ¿sí?, el simpático, la taquicardia simpática refleja que producen los nitratos, ¿sí?, no se va a dar, y con eso no va a aumentar la demanda miocárdica de oxígeno. ¿Tá? Esa es la ventaja de contrarrestar el efecto adverso de los nitratos con los beta bloqueantes. Ahora, los beta bloqueantes, ¿sí?, tienen varios efectos adversos, pero uno de ellos es que al bajar la contractilidad cardíaca, lo que bajan es la capacidad de eyectar. Y al bajar la capacidad de eyectar, muchas veces lo que se ve es que hay un aumento en la tensión de la pared ventricular por volumen sanguíneo remanente. ¿Sí? Y dijimos que si aumentaba la tensión de la pared ventricular, ¿qué pasaba? Aumentaba la demanda miocárdica de oxígeno. ¿Qué ocurre con los nitratos? Bueno, los nitratos tienen dos cosas. Por un lado, disminuyen la precarga, o sea, el volumen ese que podría llegar a quedar remanente es más pequeño y con eso disminuimos la tensión. Y en el caso, además de producir
arteriodilatación, ¿tá? Para ese corazón es mucho más fácil eyectar el remanente porque la resistencia periférica está disminuida. Entonces, en esos casos, ¿sí? Tenemos una interacción en la cual uno, ¿sí? Contrarresta los efectos adversos de los otros. ¿tá? En general, ustedes siempre se acuerdan de cómo contrarrestan los betabloqueantes los efectos adversos de los nitratos. ¿tá? Pero acuérdense también, ¿sí? Que los nitratos pueden llegar a contrarrestar los efectos adversos de los betabloqueantes. ¿tá? ¿Cuál es el problema de los betabloqueantes? Bueno, los mismos que ya vieron en insuficiencia, ¿sí? Si el paciente ya tiene una frecuencia cardíaca demasiado disminuida, ¿tá? O tiene riesgo de bloqueo auriculoventricular, o sea, de bloquear la conducción auriculoventricular, los betabloqueantes están contraindicados, ¿tá? Bueno, acá tienen algunas cosillas de lo que venimos hablando, de la contractilidad, de la demanda de oxígeno, ¿tá? Y a su vez de la capacidad de llegar a tener esa retención que les decía y que es lo que se ve modificado por los nitratos. ¿tá? Los otros que obviamente iban a entrar en esta discusión son los bloqueantes de los canales de calcio. ¿tá? Bloqueantes de los canales de calcio tipo L, que son canales de calcio lentos. ¿tá? Igual que hablamos en hipertensión, los dos tipos, ¿no? El verapamilo y el diltiazem, y las dihidropiridinas. Acá lo que hay que tener en cuenta es que sobre todo el verapamilo y el diltiazem tienen la capacidad de ser muy buenos reguladores de la demanda miocárdica de oxígeno, ¿tá? Porque disminuyen la contractilidad, disminuyen la frecuencia cardíaca, ¿tá? Provocan vasodilatación, también disminuyen la poscarga, y como disminuyen la poscarga, el corazón debe trabajar menos para eyectar, ¿tá? Y bueno, disminuyen la conducción auriculoventricular. Igual que pasa con los bloqueantes, los betabloqueantes, obviamente, si yo disminuyo la frecuencia, también voy a mejorar, ¿sí? La perfusión. ¿Por qué? Porque también estoy trabajando sobre los tiempos de diástole. Y a mayor tiempo de diástole, mayor capacidad de perfusión. ¿tá? En el caso de las dihidropiridinas, ¿tá? que tienen un efecto sobre todo a nivel arteriolar, no tienen efecto a nivel del corazón, ¿tá? Su efecto es mayoritariamente sobre el músculo liso vascular arterial, ¿tá? Disminuyen con esa vasodilatación, disminuyen la poscarga, disminuyen el trabajo cardíaco y por lo tanto la demanda, ¿no? Porque nuevamente tener una resistencia periférica menor, ¿tá? Implica un trabajo menor para abrir válvulas y eyectar. ¿tá? Igual que pasa con los nitratos, lo que ocurre es que si la vasodilatación es muy importante, la respuesta simpática refleja va a ser extremadamente importante, y si la respuesta simpática refleja es extremadamente importante, como contrapartida tenemos un aumento en la demanda miocárdica de oxígeno, ¿tá? Lo cual no queremos. Entonces, nuevamente, hay que trabajarlas con cuidado. ¿tá? Como les había mostrado hoy, ¿sí? Los bloqueantes de los canales de calcio lo que modifican son los niveles de calcio, con ello la calmodulina, y con la calmodulina nuevamente logran, ¿sí? Logran promover, ¿sí? la desfosforilación de la cadena liviana de miosina y con ello provocar vasodilatación. ¿tá? Bueno, acá están la regulación, si se quiere, de todos, lo que hacen los bloqueantes de los canales de calcio sobre el corazón. ¿tá? Hay algunos que todavía, ustedes no han visto, que es la parte antiarrítmica, ¿tá? Pero sobre todo acá a nivel de
cardíaco, ¿tá? Una de las cosas súper importantes, que me olvidé decirles, pero que ahora para eso están buenos los esquemas, es que tanto los bloqueantes hidropiridínicos como los de verapamil y el litiazem son vasodilatadores coronarios. O sea que además de forma directa aumentan la oferta de oxígeno. O sea, los bloqueantes tipo verapamil y litiazem aumentan el periodo de diástole y eso también aumenta la oferta, ¿tá? Pero además tiene la capacidad de vasodilatar coronarias, ¿tá? Las dihidropiridina no mejoran el tiempo de diástole porque no afectan la frecuencia cardíaca, pero sí aumentan la oferta porque vasodilatan coronarias de forma directa, ¿tá? Bueno, se administran de forma oral, pero también se pueden administrar de forma IV, ¿tá? En general, no son de primera elección, los nitratos y los betabloqueantes, incluso la conjunción de nitratos y betabloqueantes es lo que es más utilizado en isquemia, ¿tá? Y en general entonces se reservan cuando algunos de estos grupos no ha sido eficaz, ¿tá? Igual que pasa con los vasodilatadores, los nitrodilatadores, es que pueden producir hipotensión y bueno, respuesta simpática, los dolores de cabeza, ¿sí? Asociado a vasodilatación, la depresión miocárdica, ¿tá? En algunos casos también, obviamente, lo que hablábamos el otro día, sobre todo para el verapamilo, se pueden dar el efecto de estreñimiento. Hay que tener en cuenta si el paciente tiene, digo, por ejemplo, si ya está con un betabloqueante o no, porque la conducción auriculoventricular, si se coadministran, puede llegar a verse comprometida. Entonces, hay que tener eso en cuenta. No es que no se puedan utilizar, pero bueno, cuando se decide combinarlos, hay que hacerlo con mucho ojo. ¿Ah? Y bueno, acá un poco de lo de las semividas, ustedes ya habían visto la diferencia con Marta entre la nife y la amlodipina. La nifedipina tuvo que ser modificada desde el punto de vista farmacéutico, porque tiene cuando se administran sus formas LI, tiene una gran oscilación pico-valle y los grandes picos provocaban descensos de presiones muy exacerbados que siempre daban lugar a taquicardia refleja. Y entonces, bueno, se diseñó la forma farmacéutica tipo Oros para dar una liberación sostenida. La amlodipina, lo que tiene que ver con lo que tiene de bueno es que, bueno, tiene un perfil mucho más achatado y eso da lugar a que pueda administrarse sin tanta incidencia de efectos adversos del tipo taquicardia refleja. ¿Tá? Bueno, acá digo, la parte de la comparación, ¿no? O sea, la frecuencia cardíaca, ¿tá? Acá dice sin incremento, pero en realidad el litiazem también disminuye la frecuencia cardíaca, la conducción auriculoventricular de estos dos que son los que trabajan a nivel cardíaco, y la nifedipina no modifica esto. La relajación del músculo lisovascular se da para todos, incluso el coronario, ¿tá? Y bueno, y hay acá algunas patologías, que no todas son las de las que estamos hablando hoy, ¿tá? Bueno, después lo que tenemos es algunas cosas que, como yo digo siempre, estos esquemas sirven para estudiar, cuando ya estudiaron y quieren hacerse algún repasito, ¿tá? A veces, lo que yo les decía, hay algunas cosillas que se podrían manejar, ¿tá? Desde el punto de vista de la demanda, ¿tá? Trabajar sobre la demanda, dijimos, tiene que ver con el trabajo, ¿sí? O sea, que tiene que ver con la frecuencia, la poscarga, la precarga y la contractilidad, ¿tá? Acá tenemos, ¿sí?
los betabloqueantes, que disminuyen todas las propiedades cardíacas, y acá lo que yo les decía, la oferta de oxígeno. Acá habla del flujo coronario. Ya sabemos, los betabloqueantes como flujo coronario en sí no lo modifican. Pero dijimos, tiene la capacidad de aumentar tiempo de diástole y por lo tanto terminan, por otro mecanismo que no es el flujo coronario, terminan, ¿sí?, mejorando la oferta. ¿Tá? Los calcio antagonistas tipo dihidropiridinas, ¿tá?, o sea, tienen la capacidad por su vasodilatación a nivel coronaria de mejorar la oferta, ¿tá?, aumentan la frecuencia, por lo que dijimos, de forma refleja, o sea, no es algo de lo esperado, sería así, pasamos de bajada de presión arterial, pero tienen la capacidad también de disminuir la demanda porque disminuyen la precarga y la poscarga. ¿Tá? Esto de la contractilidad miocárdica no está muy bien. O sea, en general las dihidropiridinas no se considera que tengan gran acción a nivel del corazón en sí, sino más bien a nivel de vasos. ¿Tá? Los nitratos, ¿tá?, dijimos lo mismo, ¿no? Aumentan el flujo coronario, ¿tá?, si hay una modificación en la frecuencia cardíaca es refleja, ¿tá?, y tienen la capacidad de disminuir, sobre todo, o a concentraciones menores, la precarga, pero a concentraciones mayores también pueden modificar la poscarga. Y no tienen efectos sobre músculo cardíaco, por lo tanto contractilidad no modifica. ¿Tá? Y después, el calcio antagonista tipo diltiazem y verapamilo disminuyen las propiedades cardíacas, la contractilidad y la frecuencia, disminuyen la precarga y la poscarga porque son vasodilatadores y aumentan la oferta por la capacidad de dilatar coronarias de forma directa. ¿Tá? Acuérdense acá que estos, los nitratos, no se considera que sean vasodilatadores coronarios directos, sino que hacen una redistribución del flujo sanguíneo coronario hacia zonas subendocárdicas isquémicas. Y vamos a ver después que es uno de los últimos incorporados en el mercado, que es la trimetazidina, que lo que hace es modificar la parte metabólica, o sea, no tiene un efecto directo sobre oferta y demanda miocárdica de oxígeno, sino que lo que modifica es el consumo metabólico de oxígeno. ¿Se acuerdan que les dije hoy que el metabolismo por parte de oxígeno, ¿sí?, perdón, el metabolismo por parte del miocardio, ¿sí?, consume más o menos el 25%, ¿sí?, del oxígeno que habitualmente necesita el corazón. ¿Tá? O sea que modificar el consumo de oxígeno del metabolismo es algo que se puede trabajar también. ¿Tá? Entonces, ¿tá?, hay otros, ¿tá? Nosotros hoy en día tenemos, además de la trimetazidina, ¿tá?, tenemos la ivabradina, ¿tá?, pero sepan que, bueno, hay otros fármacos también en estudio que asumo yo que en breve estarán por acá. ¿Tá? La trimetazidina, ¿tá? ¿Se acuerdan que nosotros decíamos? Habitualmente ácidos grasos son la gran materia prima para obtención de ATP por parte del corazón, ¿sí? Pero en momentos, ¿sí?, de angina, ¿tá?, ¿qué sucede? El corazón trata de hacer pesar más el metabolismo glucídico, ¿tá?, porque es un metabolismo que le consume, o sea, o demanda que el corazón consuma menos oxígeno. ¿Tá? Entonces, ¿qué sucede? La trimetazidina, como dice ahí abajo,
cambia o ayuda a cambiar, algo que habitualmente ocurre, pero digo, el metabolismo desde los ácidos grasos a la glucosa. Es algo que habitualmente el organismo lo hace, pero la trimetazidina, creo que lo puse acá, acá, hace eso, mejora el uso miocárdico de glucosa porque inhibe el metabolismo de los ácidos grasos. Inhibe a la cetoacidil, coenzima tiolasa, que es esta enzima de acá. Entonces, al inhibir el metabolismo, ¿sí?, por beta oxidación, lo que ocurre es, se ve favorecido el metabolismo glucídico. Y con ese metabolismo glucídico favorecido, el corazón gasta menos oxígeno para producir ATP. Entonces, es un proceso puramente metabólico. Es cambiar de la fuente principal de energía a otra que produce energía quizás de una forma un poco más eficiente para el corazón isquémico, que justo lo que le falta es oxígeno. Bueno. La ivabradina. La ivabradina tiene dos usos. También se está usando en insuficiencia cardíaca. Esperen que me olvidé algo de la trimetazidina. Una de las cosas que tiene como efecto bueno la trimetazidina es que también disminuye los niveles de hidrogeniones. ¿Se acuerdan que una de las cosas que dijimos es que estaba bueno manejar el consumo de glucosa porque necesita menos oxígeno, pero una de las cosas que podía pasar en condiciones de isquemia era que si la glucosa se metabolizaba, o sea, se hacía glicólisis de forma anaerobia, lo que hay es gran producción de lactato de hidrogeniones. Bueno, la trimetazidina disminuye, ¿sí?, el nivel de hidrogeniones, y eso limita, ¿no?, la acidosis intracelular, lo cual está buena porque se da menos formación de radicales libres, y entonces una de las cosas que también se ha visto, se ha estado estudiando, es el uso de este fármaco en los pacientes diabéticos. Eso era una cosita que les quería agregar. Bueno, la ivabradina inhibe de forma selectiva las corrientes rectificadoras IF en las células del nodo sinusal. Son estas corrientes rectificadoras. Y al inhibir esas corrientes rectificadoras, lo que hace, ¿no?, que son las corrientes, ¿se acuerdan? O, bueno, lo van a volver a repasar con Marta, las corrientes rectificadoras eran las que llevaban a potenciales tales que pudiera darse el siguiente potencial de acción. Si yo inhibo estas corrientes rectificadoras, esta pendiente se hace más chata, o sea que el tiempo para un nuevo potencial de acción sí es mayor, más prolongado. O sea que a la larga lo que termina dándose es un mayor tiempo de despolarización diastólica, espontánea, y eso lo que hace es disminuye la frecuencia cardíaca en reposo, y en general, bueno, no condiciona a otros efectos hemodinámicos. ¿Qué ocurre si yo disminuyo la frecuencia cardíaca? Bueno, por un lado, trabajo, como bien dijimos, en la demanda miocárdica de oxígeno, porque el corazón está trabajando más lentamente, pero a su vez, si prolongo el tiempo de diástole, lo que estoy también es trabajando en la oferta. Lo que se ha visto de la ivabradina
es que puede ser usada como una opción a los beta bloqueantes, ¿tá? Sobre todo, ¿sí? Cuando las frecuencias cardíacas se mantienen de forma, o sea, no se han podido bajar acá dice, de 60 ciclos por minuto, pero de todas formas, digo, más allá que nuevamente, como le digo, ustedes no tienen por qué saber cuándo usarlo o no. Generalmente no se le va a agregar una ivabradina a un paciente que ya tiene beta bloqueante, porque además es un paciente que digo, capaz que bajaría demasiado su frecuencia cardíaca. ¿tá? Es un fármaco mucho más nuevo, ¿tá? Y digo, está en fase de incorporación en angina y en insuficiencia. ¿tá? Una de las cosas que tiene los canales IF es que tienen una similitud con estos canales IH que están a nivel ocular, ¿tá? Y uno de los efectos adversos más comunes, ¿sí? de los pacientes con ivabradina son síntomas visuales, ¿tá? ¿no? de problemas visuales debido a la incorporación de la frecuencia cardíaca, de la ivabradina para reducir la frecuencia cardíaca. ¿tá? Y bueno, está, un pequeño esquema de cómo funciona la ivabradina. ¿tá? Acá hay efectos antiisquémicos de los betabloqueantes. ¿tá? Y una de las cosas que se propone, ¿tá? Que se deben utilizar entonces ivabradina, ¿tá? En pacientes con o sea, que tratando de las dosis más altas de beta bloqueantes no hayan sido efectivas, bueno, evaluar si se puede agregar o no se puede agregar. La mayoría de los casos no da como para agregar, porque lo que yo les decía puede llegar a dar lugar a efectos adversos graves si bajamos la frecuencia cardíaca por sinergia de ambos mucho. ¿tá? Creo que con esto, bueno, en el caso de la interacción con digoxina de la ivabradina, también cronotrópico negativo, por lo que se debe monitorear la frecuencia cardíaca, pasa lo mismo con los beta-bloqueantes, pasa lo mismo con los bloqueantes de los canales de calcio tipo verapamilo y diltiazem. Pero bueno, es como un mecanismo desde el punto de vista molecular, es la inhibición de estas corrientes rectificadoras es un mecanismo nuevo. Bueno, estas cosas, chiquilines, no se preocupen porque no se las volvemos a preguntar, porque yo las fui agregando y no las vamos a tener en cuenta por ahora. ¿tá? Un poco para cerrar, ¿no? Para trabajar en la isquemia hay como 3 grandes lugares. Trabajar en la demanda, trabajar en el aporte, y en el caso de la trimetacidina, trabajar sobre el metabolismo para modificar, ¿sí? La demanda de oxígeno del corazón por su consumo a nivel metabólico, ya sea para la oxidación de ácidos grasos, y en el caso de que, bueno, que el corazón entonces está isquémico, preferir el consumo de glúcidos porque implica una menor demanda de oxígeno. ¿tá? Estos son algunos algoritmos de tratamiento, pero simplemente para que los tengan. Y esto es un libro que nosotros queremos mucho con Marta, que se llama Farmacología en Esquemas, y que es buenísimo porque una vez que hayan estudiado pueden agarrar y ir repasando cuáles son todas las estrategias farmacológicas de los diferentes grupos, incluso, bueno, las vías metabólicas para la activación de nitratos orgánicos, a diferencia, bueno, del nitroprusiano. Bueno, muy bien. Habiendo terminado esto, nos vamos a ir a comenzar
a... Bueno, ahora vamos a comenzar con diabetes. ¿Tá? La diabetes es una patología, como la mayoría de ustedes sabe, que tiene que ver con condiciones metabólicas. ¿Sí? Denme un segundito que tengo... Bueno, disculpen. Bueno, ¿qué es la diabetes? En general, la diabetes nosotros siempre la asociamos a un desbalance de los niveles de azúcar, ¿sí? Lo cual es correcto, ¿sí? Porque siempre pensamos, bueno, la persona con diabetes tiene los niveles de glucosa aumentados. La cuestión de esto, ¿sí? Es que no solamente son los niveles de glucosa aumentados, ¿sí? La diabetes se puede definir como un síndrome. Un síndrome es como un conjunto de eventos clínicos, ¿tá? Que quizás tienen como un comienzo común, en este caso sería la hiperglicemia, pero esa hiperglicemia no solamente determina, ¿tá? Que haya niveles de carbohidratos altos, ¿tá? Muchas veces se acompaña con alteraciones en el metabolismo lipídico, los lípidos también están aumentados, hay como desbalances en el metabolismo de proteínas, ¿tá? Entonces hay pacientes, por ejemplo, que pierden en parte su masa muscular debido a este proceso, ¿sí? Y además, ¿tá? Las complicaciones vasculares de tener diabetes repercuten a nivel del sistema nervioso, del aparato cardiovascular, de los riñones, ¿sí? A nivel de nervios, ¿tá? Entonces, en realidad, tener diabetes es mucho más que simplemente tener nivel de glucosa alto, ¿tá? En Uruguay, el 8% de la población es diabética y un 20% de esa población aún no lo sabe. Porque además hay que tener en cuenta que la diabetes es una patología que comienza de forma, en la mayoría de los casos, de una forma muy, muy silente, muy silenciosa, y que pasa por estadios que se llaman de prediabetes, ¿tá? Estadios que tienen que ver, por ejemplo, con patologías como el hiperinsulinismo, en el cual el paciente permanece con niveles de glucosa adecuados, pero ya su páncreas, para mantener esos niveles de glucosa adecuados, está haciendo una gran producción de insulina. ¿Ah? La glucosa, ¿tá? Es el principal secretagogo de insulina, ¿sí? ¿Cómo es el proceso de secreción de insulina mediado por glucosa? Bueno, se los cuento porque es parte de entender cómo terminan funcionando ciertos fármacos. La glucosa, a nivel de las células beta del páncreas, entra por transportadores GLUT, ¿tá? Hay hasta el momento de GLUT1 a GLUT4, ¿tá? Los que están en el páncreas son GLUT2. Dependiendo del tipo de transportador, hay algunos que son más inducibles y otros menos inducibles. A nivel pancreático están los menos inducibles, o sea, los que siempre están presentes,
¿sí? Porque, bueno, es el principal detector de niveles de glucosa junto con el hígado, el páncreas. Entonces, la glucosa entra a nivel de las células beta pancreáticas, ¿tá? Discurre por el proceso de glucólisis, ¿tá? Y la glucólisis da lugar a producción de ATP. ¿Tá? Cuando la relación entre ATP y ADP aumenta, ¿sí? Eso provoca el cierre de canales de potasio ATP dependientes. O sea, son canales que se cierran en el momento que los niveles de ATP aumentan. ¿Tá? Ese cierre lo que hace es provocar una despolarización, y esta despolarización abre canales de calcio, voltaje dependientes, o sea, son sensibles a la despolarización, y esa apertura lo que determina es entrada de calcio y liberación de estos puntitos rojos que son insulina. ¿Tá? La insulina, si ustedes se acuerdan, que es una hormona, y es una hormona peptídica, por lo tanto, se encuentra presintetizada en gránulos para su liberación cuando sea necesario. Hay una síntesis, vamos a decir, de cantidad basal, y después en la medida que esta señal de glucosa se mantiene elevada durante un cierto tiempo, hay síntesis rápida de insulina para mantener la secreción por parte del páncreas de la misma. ¿Tá? Además de la glucosa, ¿tá? El sistema simpático también modifica la liberación de insulina, ¿tá? Pero la otra gran señal que se conoce hace relativamente menos tiempo se llaman las incretinas. ¿Tá? Las incretinas son también hormonas, ¿tá? Que se liberan a nivel del tracto gastrointestinal y que se liberan, ¿sí? Al momento de la comida, ¿tá? Y su liberación también provoca a nivel pancreático la liberación de insulina y frenan la liberación de glucagón. ¿Ah? Acá en esta figura que es de terror, pero estas dos, la GIP1 y la GLP1, son las que se llaman incretinas, ¿tá? Que se liberan, como les dije, por el tracto gastrointestinal. ¿Tá? Eso que aparece ahí es como una cosa que emula comida, ¿tá? Entre 10 y 15 minutos después, ¿tá? De la comida se da la liberación de incretinas, aumentan sus concentraciones, y eso a nivel pancreático, ¿tá? A nivel de las células beta promueve la liberación de insulina, a nivel de las células alfa disminuye la liberación de glucagón, y esas dos hormonas a su vez después condicionan, ¿sí? El uso de la glucosa por parte de otros tejidos. ¿Tá? La insulina, como ustedes saben, al ser peptídica, lo que tiene es que, bueno, tiene receptores a nivel de membranas, ¿tá? De los órganos blancos. Los órganos blancos de la insulina son el tejido adiposo, el músculo y el hígado. ¿tá? Y la insulina, bueno, tiene un receptor que tiene dominios extracelulares e intracelulares y que tiene actividad tirosinquinasa. ¿tá? Bueno, se une a sus receptores y tiene acciones que son a corto plazo y acciones que son a más largo plazo. ¿tá? Las acciones a más corto plazo es modificar la expresión de los transportadores de glucosa de los tejidos. O sea, cuando la insulina comienza a actuar, por ejemplo, a nivel del hígado, a nivel del tejido adiposo o a nivel del músculo, lo que provoca es mayor expresión de estos transportadores, ¿tá? Para facilitar la entrada de glucosa. Acuérdense que la glucosa es rehidrófila y por lo tanto, sin acción de esos transportadores no podría atravesar membrana. ¿Tá? Lo que hay que ver entonces es que la insulina sensibiliza esos tejidos,
¿sí?, a la glucosa. ¿Tá? Y parte de los estadios prediabéticos tienen que ver con eso, con la pérdida de sensibilidad, ¿tá?, de los tejidos a la insulina. Y esa pérdida de sensibilidad hace muchas veces que el páncreas, ¿tá?, tenga que secretar mucha más cantidad de insulina para mantener los niveles de glucosa bajos. Entonces, esos son los estadios de hiperinsulinismo. O sea, el paciente no es diabético porque la glucosa todavía se encuentra en las concentraciones de vida. Pero eso es a costa de un trabajo extra del páncreas y de la liberación, ¿sí?, de una mayor cantidad de insulina. Y hay que tener en cuenta que esos estadios de hiperinsulinismo repercuten de forma diferente a los tejidos. Porque muchas veces, ¿sí?, el que pierde la sensibilidad a el estímulo por insulina, por ejemplo, es el hígado o el músculo, pero sin embargo el tejido adiposo no pierde esa sensibilidad. Y el tejido adiposo tiene como objetivo en general la glucosa que le entra, reservarla como grasa. Entonces, en los estadios de preinsulinismo, muchas veces el paciente lo que nota es que comienza, o sea, no modifica su dieta, pero comienza a aumentar de peso, porque bueno, su tejido adiposo lo que está recibiendo de forma constante es si entra glucosa reservada, si entra glucosa reservada, si entra glucosa reservada. ¿Tá? Ese es entonces dijimos la acción más rápida, ¿tá?, que tiene que ver con que entre glucosa, ¿tá?, y con estimular todo lo que tiene que ver con la utilización de glucosa para obtención de energía, ¿tá?, la utilización de glucosa para la síntesis de glucógeno a nivel del músculo o a nivel hepático mayoritariamente, o la utilización de glucosa para síntesis de lípidos o proteínas. ¿Tá? Entonces, además de la señal sobre los transportadores de glucosa, la insulina tiene la capacidad de aumentar señales de transducción que tienen que ver con las enzimas, ¿tá?, que implican la gluconeogénesis, la glucogenólisis, ¿tá?, y la síntesis de lípidos y proteínas. ¿Tá? Pero además, ¿tá?, hay también señales que tienen que ver con los factores de crecimiento similares a la insulina, ¿tá?, que son señales que se van dando más tardíamente en el organismo. ¿Tá? Entonces, por eso se habla que también la insulina tiene la capacidad de regular la expresión génica y de regular el crecimiento celular. ¿Tá? Desde el punto de vista de las patologías, ¿tá?, nosotros nos vamos a concentrar en dos tipos de diabetes, o en tres porque vamos a agregar la gestacional, ¿tá?, pero sepan que hay muchos tipos de diabetes. Estos en los que nos vamos a concentrar son las patologías diabéticas más comunes. ¿Tá? La diabetes mellitus tipo 1, ¿tá?, que tiene un comienzo temprano, no es la más común, ¿tá? Tiene un diagnóstico confirmado en general antes de los 20 años. Tiene vamos a decir, un comienzo muy brusco, ¿tá? En general cuando se da en niños o en adolescentes que comienzan con una poliuria, o sea, con un aumento de las micciones, ¿tá?, de la producción de orina de entre 3 y 5 litros diarios. Esa poliuria obviamente está acompañada por una polidipsia, ¿tá?, que es un aumento de la sed, evidentemente, porque si orino de 3 a 5 litros, necesito consumir de 3 a 5 litros diarios de agua. Una polifagia, ¿tá?, porque obviamente, ¿tá?, ese desbalance metabólico en la detección de glucosa hace que, por ejemplo, al cerebro se le desregulen los mecanismos que tienen que ver con el hambre, ¿sí?, y la saciedad. Entonces el paciente come. A pesar de comer mucho, los músculos están fatigados, presentan astenia, porque esa glucosa, en lugar de entrar al músculo para poder ser utilizada para obtener energía, muchas veces se mantiene en la sangre. Cuando se mantiene en la sangre
se filtra a nivel renal, o sea, se pierde y actúa como diurético osmótico y por eso el paciente tiene micciones de 3 a 5 litros diarios. ¿Tá? Como la vía del metabolismo de la glucosa no es la habitual, o sea, no es la mediada por insulina, ¿tá? Da lugar a la formación de cuerpos cetónicos. Acuérdense que los cuerpos cetónicos a grandes concentraciones pueden ser depresores del sistema nervioso central, pueden causar náuseas, vómitos, alteraciones de la conciencia, deshidratación e incluso coma. ¿Tá? Entonces, muchas veces, bueno, la madre ve eso, ¿no? Que está bebiendo, o sea, orina mucho, bebe mucha agua y sobre todo nota al niño un poco apático, desganado, bueno, consulta y tal. Cuando se hace el diagnóstico, en general, es un diagnóstico temprano. ¿Tá? La diabetes mellitus del tipo 1 está relacionada con un descenso brusco de la capacidad de síntesis de insulina por parte del páncreas. Y ese descenso brusco está relacionado con una enfermedad autoinmune, que se dice que viene a raíz de ciertas proteínas, a veces encontradas en carne, que son detectadas por el sistema inmune, ¿no? Una vez que la persona consume, ¿sí? A veces se los ha relacionado con patologías virales previamente sufridas por el paciente. Bueno, la cuestión es que el sistema inmune desarrolla anticuerpos contra esas proteínas con las que se encontró antes y las confunde, vamos a decir así, con proteínas de las células beta pancreáticas, ¿tá? Las células beta de los islotes de Langerhans. Esa confusión lo que determina es que el sistema inmune termina destruyendo los islotes de Langerhans y con eso el paciente, de forma muy brusca, termina quedándose sin síntesis de insulina, péptido C y proinsulina, y preproinsulina, o sea, todos los mediadores anteriores de la insulina. ¿Tá? Entonces, se puede definir como una enfermedad autoinmune. ¿Tá? O sea, no hay, en la diabetes tipo 1, es la menos prevalente, pero no hay síntesis o liberación de insulina por parte de las células beta pancreáticas. ¿Tá? Desde el punto de vista de la evolución, ¿tá? En general, estos pacientes se diagnostican muy jóvenes, ¿tá? Si el diagnóstico es aceptado y la adherencia al tratamiento es adecuada, ¿tá? En general, el paciente es un paciente que cumple con su terapia, pero a lo largo de los años, a pesar de cumplir de la mejor manera posible con la terapia, comienza a presentar ciertas complicaciones microvasculares. ¿Tá? Pueden ser diferentes en cada paciente. Algunos son neuropatías periféricas, o sea, dolores en extremidades. Otros pacientes presentan retinopatía y cataratas, ¿tá? O sea, el sufrimiento viene con, por ejemplo, la parte a nivel de nervios ópticos. Hay otros pacientes que comienzan con microalbuminuria, ¿tá? Que ya lo habíamos visto para hipertensión, pero bueno, si el paciente encima es diabético, el riñón sufre doble, que tiene que ver con eso, con un riñón que frente a elevados niveles de glucosa sufre glicosilaciones que no son enzimáticas, y termina, al sufrir el tejido renal, formándose como un pequeño colador, o sea, comienza a dejar pasar proteínas, y empezamos, por ejemplo, con lo que decíamos la otra vez, la microalbuminuria. ¿Tá? Las alteraciones macrovasculares, o sea, a nivel de grandes vasos, como la enfermedad coronaria, la enfermedad cerebrovascular y la vascular periférica, en general se pueden presentar, pero se presentan de forma mucho más tardía y muchas veces se presentan en los pacientes poco adherentes. ¿Tá? Pero, como siempre decimos, cuando el paciente es diagnosticado desde muy pequeño, ¿sí? Aprende a convivir con la enfermedad de forma temprana y eso mejora mucho el seguimiento, lo que tiene que ver con la alimentación y con la comedicación. ¿Tá? La diabetes tipo 2, ¿tá? Tiene un comienzo mucho más tardío,
Además, muchas veces pasa por los estadios de preinsulinismo, prehiperinsulinismo, aunque a veces los pacientes no saben que están con hiperinsulinismo, pero lo que tiene es que el diagnóstico es mucho más tardío, ¿sí? Ya en la edad adulta, ¿tá? Es clínicamente silente, o sea, se instaura muy lentamente. Entonces el paciente no es que de hoy a mañana se da cuenta de que está orinando capaz que 3 o 4 litros. Se va dando cuenta como de a poco, uy, estoy yendo al baño mucho más veces por día. Y después lo asocia con que bebe mucho más agua. Muchas veces lo asocia a que, bueno, tengo más ganas de comer. ¿Tá? En este caso, además, el paciente muchas veces, como pasa por el estadio de hiperinsulinismo anteriormente, como yo les decía, hay un desbalance en la sensibilidad a la insulina, son pacientes que pueden llegar a tener, por ejemplo, aumento de peso sin explicación aparente, ¿tá? Con anterioridad, ¿tá? A diferencia de la diabetes tipo 1, que aparentemente no hay un relacionamiento, una predisposición genética, aquí lo hay, los factores ambientales también son importantes y la incidencia de esta diabetes se incrementa con la edad. ¿Tá? Y acá un poco lo que yo les decía de la parte de resistencia a la insulina, ¿tá? Que es cuando estamos en estadios prediabéticos. ¿Tá? En este caso, bueno, no estoy frente a un páncreas que de buenas a primeras ya no secreta insulina. No. El páncreas sigue funcionando, pero pueden pasar varias cosas. O secreta insulina, pero no secreta la suficiente cantidad. La secreción es inadecuada respecto a cómo debe secretarla. ¿Tá? Lo vamos a ver ahora un poco adelante. ¿Tá? También se dice que la calidad de la insulina no es la misma, o sea, se secreta insulina, pero no es capaz de interactuar con sus propios receptores y por lo tanto es como si no existiera insulina. O también se dan los fenómenos de resistencia a la insulina en células blancas, que es eso que les decía recién de los receptores. O sea, hay insulina circulando, pero los tejidos es como que no la detectan. Entonces, si una persona es hipertensa, tiene hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, tiene disminución del HDL, que es lo que se conoce entre paréntesis como el colesterol bueno, tiene enfermedad aterosclerótica, enfermedad coronaria o cardiovascular, tiene como un factor de riesgo asociado a tener diabetes. ¿Tá? Porque además nunca se sabe qué es primero, si el huevo o la gallina con este tipo de cosas. Muchas veces el paciente es diagnosticado primero con diabetes y después se le ve que lo acompañan todas las otras cosas, ¿no? Aumento del colesterol, aumento de las cifras de presión arterial, aumento de, ¿no? O sea, enfermedad isquémica porque tiene aterosclerosis, o a veces es al revés, ¿no? Primero viene la hipertensión, después la disfunción renal y ahí se dan cuenta que tiene un problema de diabetes. Entonces, es como un combo, como les dice Marta, es como un combito, la patología cardiovascular más la diabetes. ¿Ah? En general, en estos casos, el paciente tiene complicaciones micro y macrovasculares que tienen que ver con el pobre control de la enfermedad que hace. ¿Tá? Porque es una enfermedad que está diagnosticada para los pacientes tipo 2 de forma mucho más tardía. Y eso hace, nuevamente, que el paciente, primero, le lleve más tiempo aceptar su enfermedad, le lleva más tiempo adecuar la adherencia a los tratamientos, y con eso hace que los órganos que sufren, ¿sí?, sean más golpeados. Y adivinen qué, los que sufren con la diabetes son los mismos que sufren con la hipertensión. O sea, tenemos a todo el aparato cardiovascular, como ven ahí las alteraciones macrovasculares, tenemos al sistema nervioso, porque tenemos enfermedad, por ejemplo, cerebrovascular y vascular periférica, ¿tá? Tenemos al riñón, porque también le provocamos disfunción renal. Tenemos al aparato, ¿cómo es esto?
al aparato no, a todo lo que tiene que ver con patologías oftálmicas, ¿tá? Y tenemos la parte de nervios a nivel periférico, sobre todo de miembros inferiores, ¿tá? O sea que si un paciente es hipertenso y diabético, ¿tá? Hay que cuidarle todos esos lugares que son los blancos de los sufrimientos, ¿no? O sea, por ejemplo, la mayor cantidad de trasplantados renales del Uruguay son pacientes diabéticos tipo 2 que hicieron un muy mal control de su diabetes a lo largo de su vida y terminaron perdiendo los riñones. ¿Tá? Porque lo que yo les decía hoy de las glicosilaciones no enzimáticas, ¿tá? Se ven a nivel renal, se ven a nivel de vasos, se ven a nivel de nervios, lo que determinan es provocar una disfunción que durante un cierto tiempo permite que el riñón funcione bien, pero a la larga lo termina destruyendo totalmente. ¿Tá? Como les decía, es un comienzo más tardío y los factores medioambientales o ambientales son mucho más importantes. Todo lo que tiene que ver con los hábitos higiénico-dietéticos, ¿sí? Mantener un estilo de vida saludable, hacer ejercicio, comer sano, no fumar, no beber alcohol, son de importancia. La otra cosa que ocurre en el caso de las mujeres es antecedentes de haber dado a luz un niño de 4 kilos o más. Hoy en día, como parte de la rutina de una mujer embarazada, en la semana 20 se le hace lo que se llama una curva de glicemia, que sirve para eso, para diagnosticar diabetes durante el embarazo, que es una diabetes gestacional. Y les digo hoy en día porque es una rutina que está totalmente instaurada, pero hasta hace unos años no se correspondía con, vamos a decir, los controles reglamentarios. Entonces, quizás una mujer transcurrido su embarazo, tuvo una diabetes gestacional leve, no lo sabe, el niño nace, ¿no?, con más de 4 kilos, y esos bebés, ¿no?, de gran tamaño se deben a que con altos niveles de glucosa circulante, porque la madre transcurría con diabetes, pero con el páncreas del bebé funcionando bien y teniendo niveles de insulina adecuados, esa glucosa que le llega, el bebé que hace, la reserva como grasa. Entonces aumentan de peso de forma exacerbada. ¿tá? Eso igual tiene riesgos, tanto para la madre como para el bebé. Pero hoy en día, en general, si la mujer hizo los controles ginecológicos adecuados durante el embarazo, la diabetes gestacional se diagnostica siempre. ¿tá? Bueno, y una cosa es lo que les decía acá, ¿no? En general, en diabetes empezamos muchas veces con la resistencia a la insulina y una hiperinsulinemia, ¿tá? Y en general, en muchos casos es silente, el paciente pasa por este estadio pero no lo sabe. Después se da la resistencia a la insulina, sobre todo a nivel hepática, incremento de la tolerancia a la glucosa, fallan las células beta pancreáticas y ahí ya, a pesar de que el páncreas intentó y mantuvo los niveles de insulina lo más alto que pudo, bueno, los niveles de glucosa comienzan a subir y el páncreas expresa como una especie de agotamiento y no logra mantener los niveles de glucosa por debajo del valor de 1, que es el que ahora se toma como valor de corte. ¿tá? Como dijimos, hay varios tipos de diabetes tipo 2 y dependiendo de eso, será la parte farmacológica, porque evidentemente si el problema es solamente el páncreas, y hay que ayudar al páncreas, pero la insulina que se sintetiza y se libera es de buena calidad, no hay problema. Capaz que con secretagos de insulina lo puedo tratar. En cambio, si el problema está en que la insulina que secreta el paciente no es adecuada, bueno, quizás lo que voy a tener que es mejorar la utilización por parte de los órganos blancos de la insulina que secreta, aunque sea poca,
o voy a tener que ya directamente darle insulina exógena. ¿Tá? Antes, la diabetes tipo 1 se consideraba diabetes insulino dependiente, porque el paciente desde el principio de su diagnóstico ya recibía insulina y era la única forma de salvarle la vida. Es más, antes de que existiera este diagnóstico, la gente se moría de diabetes, pero nadie entendía por qué. Hasta que un día, bueno, se dieron cuenta que estaba el fallo a nivel de la insulina. Y la diabetes tipo 2 se le llamaba diabetes no insulino dependiente. Hoy en día esa clasificación ya no existe, se dice tipo 1 y tipo 2, porque hay muchos pacientes con diabetes tipo 2 que hoy en día utilizan insulina. ¿Tá? O sea que no podemos decir que sea una diabetes que sea independiente de insulina, porque en algunos casos existen pacientes que van a recibir insulina como tal. Bueno, y para terminar con esta primera parte está la diabetes mellitus. Y por favor, es mellitus, no mellitus. Es mellitus, su nombre se dice así. La diabetes mellitus gestacional, que aparece, como ven acá, en un porcentaje bajísimo de los embarazos, entre el segundo y el tercer trimestre. Existe cierta predisposición genética, y lo que ocurre en el segundo y el tercer trimestre normalmente es que se incrementan las hormonas antagonistas de la insulina, como pueden ser los corticoides, aumentan bastante las hormonas sexuales, ¿sí? Las hormonas simpáticas. Entonces todas esas hormonas son antagonistas de la insulina porque en general son hormonas que apuntan a que haya niveles elevados de glucosa. ¿Qué ocurre? Bueno, los altos niveles de glucosa que circulan por la madre hacen que al bebé le llegue glucosa extra, pero el páncreas del bebé, con esos grandes niveles de glucosa, lo que hace es liberar grandes cantidades de insulina. Y a nivel del tejido adiposo, o sea, tiene poco gasto energético a nivel muscular, ¿sí? Lo que hace es sintetizar grasa y por eso aumenta de peso. ¿Qué sucede con los estadios de diabetes en la madre? Bueno, traen complicaciones para la madre, y también lo que se llaman complicaciones perinatales, en todo lo que tiene que ver, para la madre en todo lo que tiene que ver con la parte de infecciones y la parte de vasculatura, y para el bebé trae los riesgos de hipoglicemia. Es un bebé que está acostumbrado a ser alimentado por gran cantidad de glucosa, entonces también, ¿no? Su metabolismo está acostumbrado a que le llegue en gran cantidad y los niveles de insulina a ser liberados en gran cantidad. Entonces son bebés que tienen riesgos de hacer hipoglicemias. En un bebé recién nacido, una hipoglicemia puede determinar complicaciones severas para el resto de su vida. Entonces, una de las cosas que les hacen a los bebés, de madres diabéticas, es mantener un control de la glicemia, sobre todo además porque son bebés que nacen muy grandes, nacen como súper pachorrientos, no tienen como avidez por alimento por varias horas, y bueno, en general se trata de mantenerlo en los niveles de glucosa adecuados. No todas las madres que sufren diabetes gestacional van a terminar siendo diabéticas, pero es uno de los factores que predispone a las mujeres a ser diabéticas. Y bueno, en este caso, el tratamiento de la diabetes durante la gestación, hasta hace poco incluía únicamente insulina, porque bueno, es darle algo que sabemos que al bebé no le va a causar ningún efecto iatrógeno, porque es insulina recombinante humana, y más recientemente se han incorporado tratamientos con metformina. Bueno, por acá vamos a dejar, y nos vamos a ver el lunes, donde vamos a terminar el tema de diabetes.